Bienvenidos una vez más al canal de la Bibliada y la Lectoidea. El día de hoy voy a hablar de dos autores que al parecer no tienen nada en común, no tienen nada en común por estar demasiado alejados cronológicamente en cuanto a épocas y estilos de escritura, pero que se han planteado ideas muy similares, o mejor dicho, que han tratado de explicar una idea en específico a través de sus canciones o a través de sus poemas. Ya voy adelantando un poco estos los autores y que coinciden en bastantes puntos. Y bueno, sin más dilación, estos dos autores son ni más ni nada menos que, aquí me asomo un poco, Bob Dylan y Víctor Hugo. Aquí no muestro obviamente una foto de Hugo, no tengo una edición con una cara de Hugo, pero este vendría siendo el libro, el poema Dios de Víctor Hugo, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una preciosa edición blanca que me parece exalta toda la idea abstracta que quiso expresar Víctor Hugo en su poema narrativo, épico, largo. Bueno, estos dos autores, Bob Dylan y Víctor Hugo, ¿qué tienen en común? Pues se puede decir casi nada. Es más, se puede decir que Bob Dylan quizás conozca poco de Víctor Hugo. Víctor Hugo, por supuesto, no suponía la existencia de Bob Dylan, pero ambos se dieron a la tarea o a la idea de quizás explicar a Dios. En este punto voy a citar a Jesús Maestro con los videos que ha hecho y los estudios que ha hecho sobre el Dios de los poetas. Es cierto, el Dios de los poetas es muy diferente al Dios que la gente concibe generalmente. El Dios de los poetas suele estar hecho de ideas, suele ser más abstracto, suele estar codificado por ideas literarias, por ideas metafóricas, por materiales que no son quizás antropológicos, suelen ser ideas más amorfas, por así decirlo, que el entendimiento humano, la gente como tal, no suele entender o no suele darle nombre a Dios. Generalmente las personas comunes cuando piensan en Dios piensan en un señor con barbas, blanco, moreno, como quieran llamarlo, pero generalmente es un señor, es un hombre. Ahí ya en las nuevas ideologías dirán que es una mujer. Pero generalmente las personas le suelen dar una forma antropomórfica a Dios. En el caso de los poetas rara vez es así. En esta comparación también cabría incluir quizás a Juan Ramón Jiménez con su famoso verso de Dios está azul, sus famosos poemas donde trata de entender a Dios. Y Dios para Juan Ramón es desde un color hasta una nube, hasta algo más abstracto y difícil de entender como en el poema de Espacio, del que quizás en un video próximo hable. Pero por ahora me gustaría solamente encasillarme en Víctor Hugo y en Bob Dylan. Bueno, Bob Dylan tiene una canción en específico llamada Jokerman. Por si no la han escuchado, les invito a que la escuchen, a que la prueben. Jokerman es el poema o el tratado con el cual el intento de Bob Dylan de explicar a Dios. De explicar a Dios a través de un hombre comodín, por así decirlo. El Joker en el póker es un comodín. El Joker en la cultura popular pues es el guasón, es un hombre que se ríe, es un hombre que se burla. Y bueno, también en la cultura popular pues es el famoso villano de DC Comics, el Joker, un villano en absoluto. Pero en el póker, o sea, en el sentido estricto del Joker, es un comodín. Es un personaje que puede ser cualquier cosa. Es un personaje que te completa la mano. Es un personaje que te puede hacer ganar. Es un personaje que, que da el otro pie cuando alguien cojea. Y esto está sumamente marcado por el azar. El Joker, que tú lo obtengas, va a depender del mero azar. Entonces, ya desde esa concepción de Bob Dylan, nos habla de tres cosas. Que para él Dios es un comodín, es azaroso y que no tiene forma alguna. Y si la tiene,
puede adquirir cualquier forma. Claro, en su canción Jokerman habla en específico de un hombre, el hombre Joker, por así decirlo, el hombre comodín, el hombre guasón. Pero a lo largo de toda la letra, Bob Dylan le va dando diferentes significados y atribuye diferentes connotaciones a este personaje que viene siendo Jokerman. Es desde un hombre, pasando hasta por Jesucristo, pasando incluso por una deidad, por así decirlo, primitiva, similar a un token de piedra, de este tipo de culturas dedicadas a la magia y al esoterismo. Le da incluso una connotación de token, le da connotación también de una de estas piedras, de estos monolitos a los cuales le rezaban ese tipo de culturas o les rendían tributo. Y al final, el estribillo de la canción es: Jokerman, tú sabes qué es lo que eres, tú sabes qué es lo que buscas, tú sabes qué es lo que yo busco. Eso es lo que suele decir la canción de Bob Dylan. Le repite incisivamente: Jokerman, tú lo sabes básicamente todo. La canción está llena de simbolismos, de imágenes sumamente poéticas. Les puede gustar o no Dylan, pero la realidad es que Dylan tiene bastantes versos interesantes, como cuando habla de que una mujer dio a luz a un niño envuelto en púrpura y que es un rey que se va a coronar. O sea, hace claramente alusión al Cristo de la religión católica. Habla incluso de una mujer abandonada, quizás refiriéndose a la Virgen María. Habla también de imágenes poéticas, aves elevándose a la luna, etcétera, quizás aludiendo más a otro tipo de culturas muy alejadas del catolicismo o del occidente. Pero al final Jokerman no se resuelve. En la canción solamente le dice y le repite varias veces: tú sabes qué es lo que yo busco y tú sabes qué es lo que quieres. Es decir, el Jokerman no termina resolviéndose y da la impresión que simplemente podría ser desde un monolito y que acaba en algo tan fugaz como un ave volando en un claro de luna. La idea de Bob Dylan no deja de ser interesante. La canción quizás no sea la mejor de su repertorio en absoluto, pero no deja de ser el intento claro de Bob Dylan como poeta quizás o cantautor, de explicar a Dios, de darle una connotación diferente, de entrar en este grupo de los poetas que quisieron explicar a Dios, como Rubén Darío o Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Del otro lado, bueno, tenemos a Víctor Hugo, cuyo poema Dios lo recomiendo ampliamente. Si no saben francés, bueno, esta edición es bilingüe, es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La traducción es de Tomás Segovia, el poeta que ha traducido a demasiados autores de culto, y que bueno, para esta edición hizo una excelente traducción del poema de Víctor Hugo del francés al español, vertido en tratando de respetar la métrica del francés al español. Es un poema largo, como pueden ver. Todo esto es un poema que trata de explicar a Dios, de evocar a Dios. Y Víctor Hugo, en este caso, al igual que Bob Dylan, intenta decir que Dios es el personaje que ha regido todas las épocas. Es la mano que mueve los hilos de la humanidad. Es la mano que mueve los terribles acontecimientos, los vivos acontecimientos de la historia, la violencia, la guerra, la incertidumbre, la certeza, y que básicamente Dios viene estando, por así decirlo, omnipresente desde un punto de vista bíblico. Víctor Hugo se apega más a una visión teológica propia de la Biblia que Bob Dylan,
La de Bob Dylan podría ser una visión quizás más pagana, por así decirlo, tomado de culturas que rinden culto, válgame la redundancia, o que rinden tributo a ciertas deidades paganas. De ahí toma mucha referencia a Bob Dylan. Incluso el video que está en YouTube hace un poco referencia a ello, el video oficial de la canción. Pero Víctor Hugo, bueno, de una época romántica que hasta cierto punto también tenía una alta rebeldía, fue marcada por una actitud de rebeldía hacia los cánones. Pese a todo ello, Víctor Hugo se apega mucho a la idea del Dios cristiano, al Dios católico. El Dios del Islam, otros dioses no están aquí plasmados. Víctor Hugo era un hombre occidental, era un hombre francés, y pese a que era bastante culto, él se apegaba a su realidad, a su época y a su mundo, que era Francia. Francia pues era una sociedad católica, cristiana. En este sentido, Satanás va a estar asomándose en innumerables veces, lo cual quiere decir que Víctor Hugo no concibe a Dios sin el mal. O sea, forzosamente tiene que estar el mal presente en todas las épocas, desde las más primitivas hasta las más modernas. Pero al igual que Bob Dylan, Dios adquiere diferentes formas, desde palomas, hipogrifos, bestias, muros, personajes históricos, sangre, plantas, animales. Dios está todo el tiempo rondando aquí porque es el protagonista, por así decirlo, omnisciente, el protagonista que no habla, el protagonista que no dialoga aquí, pero está rondando todo el tiempo y mueve todos los hilos sin que nadie se entere. Es el Leviatán, incluso el dolor de Job. Bueno, eso también lo dice la Biblia. Pero lo interesante de Víctor Hugo es que uno, si no lo lee a conciencia este poema, diría que el protagonista principal de la humanidad es algo muy similar a lo que trató de hacer en otro poema llamado La leyenda de los siglos, del que también quizás en un futuro hable a mayor detalle. Pero por ahora en este poema Dios, el protagonista igual es la humanidad. ¿Qué significa esto? Al igual que Bob Dylan, los dos dicen, Dios existe, Dios está presente, pero no puede ser percibido, no puede aparecer sin un componente, sin alguien que lo interprete todo el tiempo, sin alguien que obedezca a sus órdenes, sin alguien que sea el reflejo de su presencia, que viene siendo el humano, el ser humano. Para Bob Dylan, el Jokerman puede adquirir diferentes formas. Para Víctor Hugo, Dios también puede adquirir diferentes formas. Hipogrifos, sangre, bestias, animales, muros, sucesos diferentes a lo largo de la historia, personajes, bestias míticas como el Leviatán. Para Bob Dylan también lo puede ser Dios, puede adquirir diferentes formas, pero no va a existir si no existe un personaje clave que es el ser humano, el hombre, la humanidad. Bob Dylan lo reafirma cuando dice, tú sabes qué es lo que quiero, es decir, si yo no existo, dice Bob Dylan, si el vocalista de la canción, el que escribe la letra, no le cuestiona algo a Dios, Dios no está presente para Dylan. Para Dylan tiene que haber alguien que esté en perpetuo duelo, por así decirlo, en perpetua deuda, en perpetua duda sobre su existencia, para que Dios se reafirme como lo que es, un comodín. Para Víctor Hugo también necesita que haber la humanidad entera. Esta es una obra titánica. Tiene que estar la humanidad, el ser humano presentes todo el tiempo, para que Dios de una u otra forma adquiera sentido, adquiera significación dentro de lo abstracto que es Dios. Si no, no se puede explicar a Dios. Ambos le quitan esa característica antropomórfica, pero lo hacen dependiente del hombre, del ser humano en general, para no ofender a nadie. Y de la naturaleza, por supuesto, en el caso de Hugo, también de Bob Dylan,
la naturaleza interpreta a Dios. En el caso de Bob Dylan, un ave viajando o volando hacia un claro de luna interpreta a Dios. En el caso de Víctor Hugo, una bestia mítica, un ganado comiendo hierba interpreta a Dios. Hay imágenes así de sencillas en el poema de Víctor Hugo: un lobo, un cordero, un asesinato, interpreta a Dios. Sin estos sucesos no existe también Dios. Sin el hombre no existe Dios. Y esto quizás pueda parecer muy evidente para muchos, pero no deja de ser interesante que lo que Víctor Hugo quizás pudo haber escrito en más de 600 páginas, su tesis sobre Dios, su tesis en versos sobre Dios, Bob Dylan, claro, este es un compendio de letras de Bob Dylan, no es toda la canción de Bob Dylan. Bob Dylan quizás pudo hacer un ejercicio muy cercano al de Víctor Hugo en tan solo 3 minutos que dura una canción. Bob Dylan quizás pudo condensarlo en menos tiempo, en menos versos que Víctor Hugo. Y al final de cuentas, si leemos ambos libros, nos daremos cuenta que, claro, la riqueza verbal, la retórica de Víctor Hugo, la métrica, las imágenes poderosas y contundentes de Víctor Hugo no las vamos a encontrar quizás en un poeta o cantautor como Dylan, por supuesto. Víctor Hugo siempre va a estar en el Olimpo de los poetas para todos, y eso no cabe duda y nadie se lo puede discutir. Pero lo que sí también se puede discutir es que Bob Dylan se aproximó mucho a esto en tan solo 3 minutos de canción. Y no deja de ser interesante. Y bueno, con esto quizás acabe el video. Les invito a que ustedes también formen su propio criterio escuchando la canción Jokerman de Bob Dylan y leyendo el poema de Víctor Hugo Dios. Lleguen a sus conclusiones de que quizás la cultura pop, lo que llaman cultura pop, no está tan alejado de esto que le llaman cultura o autores de culto, de relieve. Que quizás un autor de culto pudo haberle enseñado mucho, un autor pop pudo enseñarle mucho a un autor de culto como Víctor Hugo. Y que quizás si hoy en día tuvieran una conversación ambos, Bob Dylan y Víctor Hugo, llegarían a muchos puntos en común, quizás hablando sobre Dios. Espero hacer en los próximos videos mostrar más imágenes para que no sea tan monótono y no solamente vean mi espantosa imagen. Por ahora, un abrazo y les doy gracias por haber sintonizado este video.